¿Tus padres fueron misioneros? Exactamente. Sí. O sea que ya vienes de una familia cristiana. Cristiana, siempre entregada al servicio de ayudar a la gente a encontrarse con Dios y a tener paz con Dios. En el caso tuyo, con dos papás misioneros cristianos, ¿sientes que tu vida siempre fue correcta, que estuvo bien encaminada, bien educada? Bueno, yo creo que ese es el error que muchos pensamos, ¿no? De que, no, esa es una persona dedicada a las cosas de Dios, no ha de tener ningún error. Claro que tenemos errores, todos tenemos errores. Pero sí crecí en un ambiente, ¿no?, dedicado a las cosas espirituales, dedicadas a la Biblia. Mis papás nos criaron toda mi vida leyendo la Biblia, poniéndonos en contacto con esa parte espiritual de la que hablábamos al inicio, ¿no? Y poniéndonos en contacto con Dios nuestro Señor y encontrando paz con Él. Entonces el ambiente de mi casa sí era un ambiente espiritual. Claro, pero todos los niños tenemos sueños. Algunos quieren ser bomberos, otros doctores, otros astronautas, enfermeros. ¿Tu sueño ya era seguir esos pasos, ser un pastor, ser un predicador? No, de hecho, bueno, yo supe temprano, a los 16 años más o menos, me di cuenta que mi música, lo que pasa es que yo me enamoro de la música cuando tengo como 13 años, me enamoré de la música locamente, y me di cuenta además que la música era algo que yo entendía, o sea, me hacía lógica la música, ¿no? Me entraba, entonces lo aprendía rápido y bien. A los 16 años tengo una situación muy interesante, un encuentro muy personal con Dios, donde ahí es donde me doy cuenta que voy a unir mi amor por la música con mi amor por Dios, y de estas dos cosas iba a ser una cosa. Y tenía todo el sentido del mundo, porque todo el mundo cantaba de las mujeres, del vino, del placer, hasta hay canciones dedicadas a los caballos, nada más. Y entonces yo me di cuenta en ese entonces que no había nadie cantándole a Dios. Y dije, yo le voy a cantar a Dios. Pero hablas en español, no en inglés, ¿no? Claro, en español, claro, en español. Sí, porque el gospel ha existido por muchos años. Por muchos claro, años. Sí, cierto, tienes razón. Pero en español no habían cantantes que le cantaban. Había unos cuantos, pero no era una gran cantidad. Y yo me di cuenta que ese era mi rango, ¿no? Mi campo. El pastor, escritor, cantante Marcos Witt, un verdadero comunicador. ¿Cuál de todos esos títulos prefieres? Comunicador. Comunicador. Sí, porque utilizo la palabra cantada, la palabra escrita, la palabra hablada para comunicar. Muy bien, nos quedamos pendientes, pero antes de la pregunta que dejé colgando, para irnos a la pausa, quiero leerte algunos de los mensajes que nos llegan. Dice Sugar Lesandra, para el pastor Marcos Witt, lo felicito por todas las victorias que mi Señor le ha dado. Bendiciones. Y Acala, Jesús te ama, recíbele. Tradúzcame esta última parte. Bueno, los que seguimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos una convicción personal muy fuerte de que la manera de poder tener una relación con Dios es a través de Jesucristo, su Hijo. Recíbele, lo que te está invitando a hacer acá. Bueno, más bien no es una invitación, ¿no es cierto? Te está dando casi un orden. Claro, pero es que por eso quiero la traducción, porque yo siento que yo tengo a Dios dentro. Claro. Ahora, lo único que no sé es si ella piensa que no, por eso dice recíbele, pero es Jesús el embajador de Dios. Eso es lo que nosotros, como cristianos y seguidores de Jesucristo, sentimos que la manera de conocer a Dios es a través de tener una relación con Jesucristo, su Hijo, y cuando Él nos invita a que lo recibamos en su corazón para que Él sea el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestros sueños, de nuestros planes, es tomarlo a Él en cuenta en lugar de simplemente hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ella te está invitando a recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida. Cuando se hacen las adoraciones, alabanzas, ¿es a Jesucristo o es a Dios? ¿Quién es más importante? Nosotros sentimos que Jesucristo y Dios son uno y el mismo. La Biblia incluso lo enseña. Entonces de esta manera, ahí paremos de contar. Si ya recibí a Dios, he recibido a Jesucristo. Claro. Yo creo lo que ella te está queriendo decir, ¿no es cierto? Es que por lo menos tengas esa oportunidad de reconocimiento, de decir, mira, Jesús, aquí estoy yo, por favor, toma control de mi vida. Creo que eso es lo que más ella está queriendo hacer. No, y estoy tratando de entenderlo porque ciertamente hay un Dios, pero hay muchas maneras de expresarlo a través de las religiones organizadas. Claro. Y son muchas, y realmente pues
Me cuesta un poquito de trabajo a veces entender, por ejemplo, cuál es la diferencia de un cristiano evangélico, el bautista. No te preocupes, música, a nosotros también. A ustedes también. Muchas veces decimos, bueno, ok, ¿quién es quién, no? ¿Y qué los diferencia? Pero lo interesante es que tanto tu música como tus obras han podido cruzar esas barreras. Y se han generalizado, y lo mismo la escucha un católico que la escucha un cristiano, o que a lo mejor, pues no sé, si puede llegar a otra denominación. A lo mejor tienes tú la experiencia de testimonios de personas que se te han acercado que no necesariamente son netamente cristianas. Muchísimos, claro, y asisten a mis conciertos muchísimos de diferentes géneros y lo demás. Yo creo que la gente se dio cuenta hace mucho tiempo atrás que la música de Marcos Witt no es un esfuerzo proselitista. No estoy tratando de convencerte de que te cambies de religión o de que te cambies de iglesia o denominación. Lo que yo pretendo hacer es ayudarte a entender cómo Dios funciona en tu vida práctica, cómo puede funcionar, por ejemplo, en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio. O sea, Dios funciona. Y cuando la gente va a mis conciertos se topan con esa maravillosa filosofía personal, que yo no estoy tratando de convencerte de que tu religión está mala y necesitas cambiar de religión. Yo lo que estoy tratando de hacer es ayudarte a acercarte a Dios para que Dios sea una parte integral, práctica de tu vida. Y por eso Dios me ha permitido el privilegio de poder cruzar todas esas fronteras, porque no se sienten agredidos cuando vienen a un concierto de Marcos Witt, sino que se sienten acercados a Dios. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el poder que tiene la música si la comparamos, por ejemplo, con el poder de la oración silenciosa? Es una muy buena pregunta. Son dos disciplinas espirituales muy importantes, ¿no? La oración es una disciplina espiritual muy importante, igual que la meditación es una disciplina espiritual, el ayuno es otra disciplina espiritual, la adoración a Dios, la canción a Dios es otra disciplina espiritual. Todas ellas tienen un propósito muy elemental, que es el poder nosotros enfocarnos en Dios, en poder invitarlo a nuestras vidas y que Él sea una parte fundamental y elemental, ¿no?, de nuestras vidas. La música simplemente es una forma, yo siempre lo he utilizado como el ejemplo de un automóvil. La música es el automóvil en el que nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera divertida, ¿no? Porque la música nos acerca a Dios de una manera más fácil, más natural. ¿Por qué? Porque todos somos musicales, y más los que somos latinos y hispanos. Nos encanta cantar, nos encanta aplaudir, nos encanta chiflar, nos encanta la música. Y entonces la música nos permite una llegada muy divertida hacia Dios. Hablando, por ejemplo, de la fe, que tienes la oportunidad de viajar por toda América Latina, viviste en México, te sientes mexicano. Cuando uno ve países con tanta violencia, ¿es cierto, certero, acertado decir que está en crisis la fe? ¿Por qué tanta violencia? Mucha violencia, eso es algo que también obviamente a mí me preocupa, ¿no? Y sobre todo siendo un líder espiritual me preocupa esa clase de situaciones. Mucha violencia. Voy a muchos países donde dicen, no, pero es que la violencia no se compara como la que hay en este país. Pero todos los países están diciendo lo mismo. Y realmente ahorita tenemos a mucha gente muy necesitada. El que recurre a la violencia es muy necesitado. Es una persona muy vacía, muy insegura, muy necesitada de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir trabajando para acercarlos a Dios. Estaba yo una vez con un presidente de una república en Sudamérica y me dijo, Marcos, con la cantidad de violencia que hay, tú tienes tu trabajo asegurado por muchos años más, porque lo que más necesita la gente es conocer de Dios en los tiempos violentos, ¿no? Y conocer que podemos tener paz no importando nuestras circunstancias. ¿Es cierto que invitaste a Ricky Martin a cantar contigo? No es cierto. ¿Y por qué salió publicado eso? Eso me lo pregunto yo mismo. No sé quién publicó eso ni por qué le han dado tanto vuelo a ese asunto, porque realmente... Y nosotros oficialmente, a través de tanto de mi Twitter también como de un boletín de prensa, nosotros hemos desmentido eso una y otra vez, pero... Sí, ¿lo invitarías? No, yo creo que no. Okay. No, la verdad que no tengo
no tengo un proyecto que dijéramos, bueno, y además no tenemos una amistad, no lo conozco, claro, para empezar. Pero y sí, soy muy dado a trabajar con gente que conozco y con quien tengo una amistad, como Jesús Adrián Romero y muchos otros, ¿no? ¿Harías duetos? No sé si ya los has hecho, es una pregunta porque en una carrera tan larga, pero digo, duetos con cantantes que no necesariamente son cantantes exclusivos del género cristiano. Sí los haría, sí, reuniendo varias características. Y la principal de ellas es que tienen que ser conocidos, tendrían que ser amigos. ¿Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra en un segundo neoyorquino. ¿Lo conoces? De hace muchos años. ¿Y es amigo? Y es amigo. ¿Y por qué mucha gente asocia tener abundancia de dinero con algo malo? Yo no creo necesariamente, ¿verdad? Malo es exactamente no compartir, no dar, no aprovechar la abundancia de lo que uno ha podido generar con los otros, tal como has descrito. Ser mezquinos, ser tacaños. Pero yo no veo necesariamente por qué hay que tener miedo a decir sí, Dios me ha bendecido con abundancia económica y sí. Y aceptarlo como que no es nada malo, ¿no? Claro, viene de una herencia muy larga, de una tradición muy antigua que equivocadamente, desde mi punto de vista, dice que ser pobre es semejante a ser piadoso. Exacto. Yo pienso que esa es una equivocación. Cuando estudiamos las enseñanzas de Jesucristo mismo, ¿no? Y nos vamos directamente al texto de lo que Él enseñó, Él habló más acerca del dinero, por ejemplo, que del infierno. Y sin embargo, la gente que se dedica a enseñar la Biblia habla más del infierno que del dinero. Y Jesucristo fue exactamente al revés. Claro. Jesucristo habló mucho acerca del dinero y habló acerca de cómo manejarlo. Lo más importante desde mi punto de vista es que si tienes dinero, no dejes que el dinero te tenga a ti. Y esa es la clave. Muy bien. Hay que tener dinero, pero no que el dinero nos tenga a nosotros. Muy buena frase. Al final esta conversación con Marcos Witt y se quedó esa pregunta en el aire. En el aire. Sí. Diablo, infierno, ¿existen? Yo, en lo personal, soy un creedor de Jesucristo, un creyente de Jesucristo y de sus enseñanzas. Jesucristo habla acerca del infierno y acerca del diablo. Yo creo que sí.